Hola a todos, soy Víctor Corch y bienvenidos a la presentación de mi monográfico. En él os voy a hablar sobre el postprocesamiento en Unity y para explicarlo de manera ordenada he resumido el contenido en esta serie de puntos. En primer lugar hablaré un poco sobre qué es el postprocesamiento en Unity a modo de introducción y cuáles son las funcionalidades y objetivos que pretende conseguir. En segundo lugar, a modo de inicialización os hablaré sobre cómo instalarlo en Unity y la forma que tiene de trabajar dentro de él. Seguidamente os mostraré una lista de todos los efectos disponibles que tiene y cómo afectan a nuestra imagen representada en la escena de Unity. Finalmente, a modo de conclusión, os enseñaré cómo deforman la imagen cada uno de los efectos en vivo y mediante una demo os explicaré dentro de Unity cómo instalarlo y cómo trabajar de manera correcta. Así pues, a modo de introducción, el postprocesamiento en Unity es una técnica que se utiliza para aplicar filtros y efectos visuales a las imágenes que se generan dentro de nuestro proyecto en Unity y que son visualizados a través de la propia cámara. Esto significa que cualquier imagen que sea captada a través de la cámara se le pueden aplicar diferentes filtros, diferentes modificaciones y efectos visuales para modificar todas aquellas características de la imagen que queramos. Así pues, en cuanto a funcionalidades y objetivos, básicamente el procesamiento está hecho para, de manera simple, con ajustes sencillos, permiten conseguir modificaciones visuales de la escena con resultados de gran calidad, basándose únicamente en pequeñas configuraciones muy simples. Esto permite que cualquier imagen sea modificada de manera drástica y que la calidad de la imagen sea diferente a la de la realidad. Esto quiere decir que es representada tal como queremos nosotros modificar la imagen. A modo de instalación, la instalación de este componente se realiza a través del Package Manager disponible en Unity. Se selecciona el componente Post Processing y se instala. Una vez instalado, la forma de trabajar de este componente es a través de dos partes. La primera de ellas es el Post Process Layer, que es el panel que nos indica sobre qué componente van a recaer todos los efectos y todos los filtros, y la segunda parte es el Post-Process Volume, que sirve para identificar sobre qué volumen o sobre qué zona de la escena se van a aplicar los efectos. Así pues, el Post-Process Layer nos indica a través del trigger qué elemento es el que va a recaer sobre él todos los efectos. Siempre es la cámara, aunque se puede cambiar, pero lo más habitual es la cámara. En cuanto al layer, debemos seleccionar un perfil que nos hayamos creado en el cual van a listarse todos los efectos que tenemos y todas sus configuraciones, y a continuación tenemos una serie de opciones como si queremos modo anti-aliasing o no y demás opciones para exportar el frame actual. Se pueden seleccionar todos los volúmenes que queremos, solo los activos, y a la hora de exportar se pueden seleccionar tanto el frame actual con los efectos, sin los efectos, y así tener desde otro programa una visualización de cómo va variando la imagen que tenemos hecha en Unity y aplicada con los diferentes efectos. La otra parte es el Post-Process Volume, que básicamente lo que indica es sobre qué volumen se van a aplicar estos efectos. Se puede seleccionar que sea de manera global, es decir, afectando a toda la escena, y si no se quiere de manera global, se deben definir a través de la creación del componente Box Collider, se define un volumen sobre el que va a aplicarse esos filtros, no de manera global, sino solo de manera local a ese volumen. Y las diferentes opciones como el Blend Distance, el Wave Priority y el perfil que tenemos creado se pueden configurar para este volumen. De manera más visual, una vez tengamos creado el Post-Process Volume, el Post-Process Layer también lo tenemos configurado correctamente, procedemos a añadir a través del botón Add Effect todos los efectos que queramos. Se pueden tener tantos como deseemos y mediante la activación de las casillas se puede modificar cada uno de los atributos de cada efecto. La otra forma de trabajar con esto es a través de scripting, a través de scripts, que como por ejemplo veis aquí en la imagen que os he proporcionado, lo que se hace es acceder al efecto vignette, al efecto viñeta, y en el update se modifica el valor de la intensidad. Se puede hacer de las dos maneras. Vale, en cuanto a los efectos, a través del manual oficial de Unity podemos acceder a él y nos muestra toda la lista de efectos que
que tienen disponible. Esto sirve para, a la hora de trabajar en Unity, podemos recurrir al manual y ver cada efecto con sus atributos, cómo va a afectar a nuestra escena, de tal forma que podemos tener una idea más clara sobre cómo va a modificar la imagen que tenemos en Unity. Podemos seleccionar todos los efectos que están disponibles en el componente de postprocesado que hemos añadido en Unity. Entre ellos os explico lo más importante, que será la oclusión ambiental, que oscurece los pliegues, agujeros y superficies cercanas. Seguidamente está el efecto de bloom o floración, que lo que hace es crear áreas brillantes en una imagen donde la luz es extremadamente brillante, hay mucho brillo. Otro efecto importante es la profundidad de campo, que simula las propiedades de enfoque de una lente de cámara. Tenemos propiedades como la abertura, la longitud focal y demás. Otro efecto también es la distorsión de la lente, que lo que hace es simular la forma de una lente de una cámara del mundo real y distorsiona de tal forma la imagen. Y para finalizar, otro efecto muy importante es el efecto viñeta, efecto vignette, que tiene dos modos, modo clásico y enmascarado, y básicamente lo que hace es oscurecer los bordes para dar sensación de enfoque sobre una zona concreta de la imagen, que normalmente suele ser el centro. Y ya para terminar, para tener una idea clara de cada efecto cómo funciona, podemos verlo en vivo, en directo, a través de esta web que proporciona una lista de todos los efectos disponibles y podemos acceder a ella y ver cómo variamos la línea que separa la aplicación del filtro y la no aplicación del filtro para ver cómo van a quedar nuestras imágenes después de aplicar cada uno de los filtros. Podemos seleccionar cualquier filtro que queramos y veremos la modificación que tiene sobre la imagen de muestra, que como vemos, por ejemplo, separa la imagen de muestra con el efecto de TV Vintage, representando la imagen como si fuera representada en una imagen en una televisión vintage. Así pues, ya para terminar, me gustaría terminar con la demo y para ello os indico a continuación la bibliografía que he utilizado para realizar esta investigación. Así pues, pasamos ahora a la demo donde se puede observar de manera visual y más clara la aplicación de este componente que es el postprocesado en Unity. Para ello, como os he comentado anteriormente, nos vamos a Windows, Package Manager y aquí deberemos seleccionar el componente Post-Processing. Ya lo tengo instalado, pero aquí abajo os aparecerá la pestaña, el botón para instalarlo. Una vez instalado nos deberemos crear un perfil, clic derecho en Assets y nos creamos el Post-Processing Profile. Yo le voy a llamar perfil postprocesado y va a ser el perfil que debemos asignar tanto al postprocess layer y al postprocess volume para tener configurados todos los efectos. Aquí a la derecha se pueden añadir todos los efectos que queramos. Una vez tengamos el perfil, lo que tenemos que hacer es irnos a cámara y en layer deberemos seleccionar el panel que nosotros queramos. Yo me he creado uno que se llama postprocess layer, se puede llamar como queráis. Una vez tenemos esto, nos debemos ir a Add Component y aquí debemos seleccionar Post Process y le debemos decir Lawyer. Aquí en el Lawyer ya automáticamente se ha indicado que se quiere la cámara como elemento al que se van a aplicar los efectos. En Layer, el panel que nos acabamos de definir, y aquí estas opciones las dejamos por defecto. A continuación debemos crear un componente vacío que se llamará Post Process. Y a este elemento le vamos a hacer lo mismo que a la cámara, asignar el panel Post-Process Layer, pero a continuación le debemos seleccionar el volumen que queremos. De esta forma le tenemos que pasar ahora a nuestro perfil y una vez lo tengamos esto se pueden añadir aquí tanto los efectos como desde el perfil. De las dos formas son válidas. Así pues podemos seleccionar por ejemplo un efecto, Add Effect, Unity y le vamos a pasar el Color Grading, que por ejemplo lo que hace es dar importancia o mayor importancia a un color de tal forma que el ambiente, por así decirlo, será del color que le seleccionemos aquí. Por ejemplo, voy a ponerlo un poco azul, le voy a poner como temperatura para que cree colores fríos, se la voy a bajar y básicamente así podríamos dejar para que se note. Una vez hecho esto,
no se observa en la escena porque necesita de un box collider, no está puesta de manera global. Si lo que hiciéramos de forma global, deberíamos usar isGlobal y ya veis cómo se aplica el efecto. Y si no queremos de forma global, definimos el box collider, lo hacemos más grande, de tal forma que cuando interseccione con nuestra cámara se aplicará el efecto. De tal forma que el efecto solo se aplica cuando intersecciona con la cámara. Así pues podemos trabajar de forma local a través de este volumen y si no queremos, remove component y lo utilizamos de manera global. Y básicamente esto es el funcionamiento del postprocesado en Unity. Podemos añadir otros efectos como es el vignette que os he dicho, que suaviza los bordes, los hace más oscuros dependiendo del color que le digamos aquí. Lo voy a hacer morado. Y como veréis, lo ponemos en modo clásico, por ejemplo, le ponemos mayor intensidad y como veis, realiza el enfoque que os he dicho de la imagen. Cada efecto tiene sus propios atributos que se pueden modificar y crear la imagen que deseemos. Así que esto ha sido la introducción y la presentación de cómo trabajar con el componente de postprocesado en Unity. Y nada, espero que se haya entendido perfectamente todo y que se haya quedado con la idea de qué es este componente y de cómo se trabaja. Así que muchas gracias por vuestra atención y gracias.